La energía renovable. Las fuentes de energía renovables presentan una excelente alternativa para abastecer la demanda energética mundial. El daño al medio ambiente es mínimo y su uso generalizado en un futuro próximo puede redundar en costos más reducidos. Las fuentes inagotables de energía que se pueden utilizar como alternativa a la que proporcionan los combustibles fósiles son la energía solar. El Sol ha sido desde siempre la principal fuente energética del planeta. La energía del Sol ha impulsado el surgimiento de la vida y sostenido todos los procesos relacionados con ella. Desde el momento mismo en que ésta se originó en el planeta, aún en la actualidad se sigue haciendo uso de la energía solar que hace millones de años fue captada y almacenada en los organismos que entonces existieron y cuyos cadáveres, con el paso del tiempo y determinadas condiciones, se convirtieron en los combustibles fósiles que hoy se utilizan. Desde sus inicios, el desarrollo tecnológico industrial en el mundo ha estado subordinado a la energía que proveen los combustibles fósiles. A pesar de saber el daño ambiental que ocasionan, se siguen usando y lejos de que su consumo disminuya, se incrementa día con día. Precisamente en alusión a esta fuerte dependencia que el desarrollo tecnológico industrial ha generado con respecto a los combustibles fósiles, la teoría del pico de Hobart, desarrollada por el científico M. King Hobart, predice que la producción mundial de petróleo llegará a su máximo en la década del 2011 al 2020, para luego de crecer aceleradamente, hecho que de ocurrir provocará una crisis energética de grandes dimensiones que pueden colocar a la humanidad en graves riesgos. En conjunto, los rayos solares transmiten a la Tierra 50 millones de kilowatts, lo cual equivale a 2 millones de veces las necesidades actuales de energía del mundo. La atmósfera terrestre es absorbida por las plantas que la utilizan para realizar la fotosíntesis y elaborar así la materia orgánica o biomasa, en cuyos enlaces químicos queda almacenada la energía solar captada. La energía así obtenida la emplean los organismos vivos, pudiendo entonces ser transformada en energía térmica, mecánica, eléctrica, acústica o algunos tipos más, dependiendo del organismo de que se trate y la función que éste desempeñe. La energía solar, además de ser útil para formar materia orgánica, impulsa al movimiento de los vientos y el ciclo del agua. En este último, al calentar las aguas de los mares y superficies terrestres, regula la temperatura del planeta, evitando así cambios bruscos que impedirían el desarrollo de la vida. A pesar de constituirse como la opción energética más viable para cubrir las necesidades mundiales, la energía solar no ha sido aprovechada en todo su potencial. Hoy en día, solamente en algunos países como Estados Unidos, Australia, Alemania y Francia se han desarrollado estrategias tecnológicas que en cierta medida permiten su aprovechamiento. Por ejemplo, a través de celdas solares que se colocan en las partes altas de las viviendas o edificios, las cuales captan energía solar que luego es transformada en energía eléctrica para utilizarla en el funcionamiento de una diversidad de aparatos domésticos, industriales y comerciales. En nuestro país también se están tomando iniciativas en cuanto al aprovechamiento de la energía de la tecnología al alcance de las exigencias energéticas mundiales. La energía eólica se produce cuando la energía cinética del viento se convierte en energía eléctrica. Esta alternativa energética se está utilizando cada vez con mayor número de lugares, dado que presenta una serie de grandes ventajas, como la de ser inagotable y más limpia, pues produce menor cantidad de dióxido de carbono que la que generan los combustibles fósiles, además de que son muchas las regiones del mundo en donde se presentan las condiciones para que este tipo de energía se produzca, evitando, entre otros, los costos que ocasiona el transporte de otros tipos de combustibles, como el gas, la gasolina y diésel. Si bien en muchas partes del mundo ya se aprovechan sitios adecuados para la generación de este tipo de energía, su uso no ha generalizado. 3. La energía de la biomasa. Se denomina biomasa la suma total de los seres que viven en un ecosistema determinado. En un sentido más amplio,
El término comprende cualquier tipo de materia orgánica, animal o vegetal que haya tenido su origen inmediato en un proceso de biosíntesis. La producción de biomasa se origina a partir de la fotosíntesis que se produce con la presencia de compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono, el agua y la energía solar. El aprovechamiento de la biomasa se refiere a la utilización de una gran variedad de materiales de diversos orígenes. Por ejemplo, se utilizan cereales y frutas fermentadas para producir cerveza y vino. Muchos residuos forestales se usan para la elaboración de varios tipos de muebles. En algunos países como Gran Bretaña, para la obtención de ceras, derivados clorofílicos, aceites esenciales, resinas, incluso se emplean residuos de origen animal o de cultivos agrícolas. 4. Energía hidráulica. El agua posee una gran cantidad tanto de energía cinética como potencial que en determinadas condiciones pueden ser aprovechadas para generar energía hidráulica, como la construcción de una presa. Puede perseguir diferentes objetivos. Por ejemplo, abastecer a la población, almacenarla para su utilización en el riego de cultivos y frutales y en muchas ocasiones para generar energía eléctrica. En México, la producción de energía eléctrica mediante la energía hidráulica representa un elevado costo medioambiental debido a que el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas altera el curso natural de los ríos y del propio ciclo del agua, con lo que se ocasiona una pérdida de la riqueza vegetal y animal por efecto del desmonte de la superficie que se abren para la construcción de la infraestructura necesaria, además de la problemática que se genera. De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad, responsable de la producción, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica que se produce en el país, actualmente en México existen 57 plantas hidroeléctricas productoras de energía. Por ejemplo, Aguamilca en Nayarit, La Angostura en Chiapas, El Caracol en Guerrero, El Infiernillo entre los límites de Guerrero y Michoacán, Malpaso en Chiapas, El Cajón en Santa María del Oro, Nayarit y Chicoacén en Chiapas. La energía no renovable. Además de la instituible energía solar que abastece los procesos energéticos de los seres vivos, la naturaleza proporciona otras fuentes energéticas que el hombre ha utilizado y sigue utilizando para impulsar su desarrollo. Además de la energía de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, hay otros tipos de energía que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, la energía nuclear es la contenida en el núcleo de los átomos. Puede ser liberada mediante reacciones nucleares de fisión y fusión nuclear para luego ser usada como energía eléctrica, química, radiante, mecánica, entre otras. Algunos elementos físicos que presentan radioactividad como el uranio y el plutonio por efecto de fisión nuclear se convierten en importantes fuentes de energía nuclear. El uso de estos elementos químicos se propagó en virtud de lo que la producción de energía por esta vía es económicamente más ventajosa y además porque su utilización disminuye las emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes que alteran el medio ambiente. Su utilización produce residuos radioactivos que son extremadamente peligrosos en su manejo y almacenamiento. Su liberación accidental produce daños irreversibles a la biodiversidad. Un ejemplo de esta última situación fue el caso de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que prácticamente fueron destruidas cuando sobre ellas se arrojaron sendas bombas atómicas el 5 y 8 de agosto de 1945, respectivamente. Mismas que además de la destrucción mencionada provocaron miles de muertes, unas de manera inmediata durante la explosión y otras miles más que se sumaron en los días posteriores a estos fatídicos días. En 1986 explotó un reactor de la planta nuclear de Chernóbil en la actual Rusia, ocasionando con ello daños materiales y humanos en una extensión aproximada de 160,000 kilómetros cuadrados, causando la muerte inmediata de 31 personas y la evacuación de más de 135,000 habitantes de la zona afectada. La energía nuclear en México.
A partir de 1990, México inició la generación de energía nuclear en la planta nuclear de Laguna Verde, Veracruz, la cual actualmente produce el 4% de la energía que se consume en el país. Esta planta ha producido reacciones en favor y en contra. Por ejemplo, la entonces secretaria de Energía del gobierno mexicano afirmó al respecto que México retomará la energía nuclear como una palanca de diversificación de fuentes de electricidad y reducirá la dependencia hacia los hidrocarburos, lo cual permitirá cumplir con las metas de la Estrategia Nacional de Energía, para generar 35% de la electricidad nacional a partir de fuentes limpias hacia el año 2024. Por la naturaleza de su origen, las energías no renovables deben usarse con algún tipo de restricción. Se debe limitar la excesiva extracción de petróleo y limitar asimismo el consumo de este hidrocarburo y sus derivados, que se han convertido en fuente energética indispensable casi en cualquier área del desarrollo humano, pero como contaminante ha sido el factor de desequilibrio ecológico y su exagerado consumo ha contribuido a la disminución de las reservas existentes. Recursos naturales en México. México posee una riqueza natural que es equiparable con muy pocos lugares del planeta. Tiene una diversidad de paisajes, de climas y de organismos vivientes que lo colocan dentro de un reducido grupo que por su enorme riqueza biológica se denominan países megadiversos. Por ejemplo, somos el segundo país del mundo en tipos de ecosistemas. Solamente China tiene más ecosistemas que México. Igualmente, somos la cuarta nación en cuanto a riqueza de especies, además de combinar esa elevada diversidad biológica con una gran riqueza cultural. En cuanto a flora, México ocupa el quinto lugar a escala mundial, con más de 20,000 especies de plantas con flores, considerando además que más de la mitad de ellas son endémicas, es decir, especies que han evolucionado dentro de un ecosistema sin expandirse a otro y por lo tanto exclusivas de una región geográfica determinada. México constituye un notable centro de origen de diversas plantas cultivadas, como el maíz, frijol, aguacate, tomate, calabaza, chile, chocolate, jitomate, algodón y una diversidad de plantas de ornato, así como varias especies de vertebrados. Además de la riqueza de especies que se mencionan, México cuenta con una diversidad de recursos naturales, entre las que destacan agotamiento de los recursos, recursos naturales básicos, minerales. Las industrias dependen de su disponibilidad de 80 minerales, 60 de ellos existen en cantidades suficientes, silicio, aluminio, fierro, etc. 20 de ellos hay verdadera escasez como el plomo, zinc, azufre, entre otros. Alimentos y recursos bióticos. Los cambios climáticos que provocan sequías y fenómenos meteorológicos han impactado en la producción y como consecuencia hay desabasto y hambrunas. Energía como un recurso natural. Energía, capacidad para producir trabajo, es transformadora de la materia prima en los procesos industriales y es fundamental en el ambiente urbano. Se obtiene de fuentes primarias como el sol, la geotermia, la nuclear, vientos y de la caída del agua, o de fuentes secundarias como producto de transformación química de la materia, como es el caso de la combustión del petróleo, carbón, gas, etc. Recursos energéticos y su fuente de origen. Carbón mineral. Hidrocarburos sólido, relativamente poco en México. De él se produce el 6% de electricidad. Las reservas mundiales son de 800 a 1000 años. Su inconveniencia es que produce más dióxido de carbono y azufre que el petróleo. Es muy costosa su extracción, peligroso para los mineros por los polvos y gases. La vida de un útil del minero es de 10 años. Formación del carbono en era del Carbonífero. Vegetación más inundación más sedimentos sin oxígenos más limo y arcilla igual a turba. Mezcla de minerales y carbón. Utilizar la turba produce mucho humo y se quema lento. Turba más capas de sedimento más presión y calor más limo y arcilla produce antracita o carbón de piedra. La antracita produce el doble de poder calorífico